Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué bueno que estés del otro lado. Somos de la Iglesia Evangelio de Paz Ambrisi, de la zona de Moreno, zona oeste, y estamos acá para compartirte una historia de vida, un testimonio. Como cada sábado, semana tras semana, hay gente valiente que se anima a contar su historia y eso sabemos que inspira y motiva a quien está escuchando. Así que hoy tenemos a Vero. ¿Cómo andas, Vero? Hola, bien. Bueno, nos alegramos que estés acá. Sabemos que a veces el tema de la cámara pone un poquito nervioso, pero lo importante es que sabemos que tu vida es de bendición para quien está del otro lado y que Dios te va a usar para que, como decimos, ¿no? Quien vea este video, quien pueda estar navegando y toparse con esta historia de vida, pueda ser ministrado por Dios. Así que, bueno, Vero, estamos para escucharte un poquito. La idea es que nos puedas contar cómo era un poco tu vida antes de conocer a Dios, a lo que vos puedas rescatar, cómo te sentías y cómo te encontrabas cuando estabas lejos de Dios. Bueno, antes de conocerlo era una persona muy depresiva, siempre vivía con pensamientos negativos, pensamientos de espíritu de muerte. Nunca llegué a estar en cama de hospital o algo por el estilo, pero siempre estaba ese intento de querer quitarme la vida, ¿no? Por varias situaciones de la vida, desde niña ya. Hoy que estoy en el camino me puedo dar cuenta el por qué. Ya venía de mi niñez, ¿no? Todo eso que estaba en mi corazón. Pero el primer intento fue a mi adolescencia, cerca de los 15 años, siempre de cortarme o los pensamientos de tomar tal pastilla, alejarme del hogar, ¿no? Claro. Siempre escapando, ¿no? de lo que me hacía mal o lo que yo creía que estaba mal. Y bueno, siempre digo, tiene que ver con eso, ¿no? El tema del suicidio y la depresión es poder escapar o poder salir de esa realidad que uno vive, que uno después conociendo a Dios sabe que capaz, o mejor dicho, que no es la manera, ¿no? Pero ese constante pensamiento de querer escaparse y evadir de esas situaciones en las que vivimos. Sí, yo, bueno, soy hija de padres separados, tenía 6 años cuando ellos se separan y eso es como lo primero que remarca mi vida, ¿no? En mi niñez. Situaciones de violencia por ahí en la casa, que yo recuerdo muy esporádicas veces, pero que tengo recuerdos y que afectaron también, ¿no? Y estaban en lo profundo de mi corazón hasta no hace mucho tiempo atrás que fui sanando y entregándole a Dios, ¿no? Porque era la falta también de mi padre que me hacía falta y al conocerlo a papá, bueno, ahí es como que todo cambia. Tal cual. Y en ese periodo de tu vida en el que vos te encontrabas depresiva o que tu corazón sentía ausencias y dolor, ¿cómo era tu situación con Dios? ¿Tu relación con Dios o qué pensabas acerca de Él? Claro, yo recorría, digamos, el camino, pero de distinta manera, porque era católica, pero en la casa donde me crío, que vivíamos con mi mamá y mis hermanos, mis abuelos, porque ahí vinimos a vivir después que mi mamá se separaba de mi papá, ¿no? Era el catolicismo. No estaban presentes los santos, las estatuillas, pero teníamos las misas los domingos, se hacía todo lo del católico, ¿no? Estaban las reuniones de jóvenes, las alabanzas que practicábamos a la semana de los coros y demás. Pero no lo conocía en profundidad, era como a distancia, era diferente. Sí, o quizás esa fe errada, ¿no? Siempre está bueno aclarar que hay mucha gente que nos mira del otro lado y que no tiene que ver con que uno ataca, sino que entendemos que conocer a Dios realmente es toparse con ese amor de Dios, ¿no? Sin otra cosa, sino que el centro es Jesucristo. Y muchas veces, muchas personas creen que asistir a una iglesia o hacer algo bueno o algo para poder ayudar o a la comunidad o algo solidario está bien, es suficiente, pero nos damos cuenta que ese vacío que hay en el corazón o ese dolor, como hablábamos antes, solamente Jesucristo lo puede sanar, ¿no? Jesucristo vivo, que eso es lo que predicamos y lo que vivimos. Así que es importante esto también que vos mencionas, ¿no? ¿Y cómo fue
el momento en que realmente vos decís, me encontré con Dios, conocí a Dios de verdad y mi vida empezó a cambiar? Y de los 15, bueno, ya como te digo, mi primer intento como que remarcó mi vida ahí, y después seguí creciendo, ¿no? Pero con los pensamientos, los dolores, hasta ser joven. Ahí empiezo en reuniones evangelísticas, tendría 21 años más o menos, o 2 años más, en la casa de mi papá, en Merlo, acá en Pompeya. Estaban hermanos de la iglesia, pastores ahí en ese momento haciendo reuniones de evangelismo, me invitan, empiezo a concurrir a ellas. Yo siempre era de estudiar mucho, de trabajar, y siempre ponía esas excusas por los horarios, que me levantaba muy temprano. Claro. Pero ahí empiezo a escuchar la palabra, y yo iba y era algo que me llenaba, y después volvía a mi vida y así, ¿no? Así varios años. Concurrí también acá en la iglesia cuando estaba la iglesia chiquita en la esquina. Sí. Venía con mis hijos, que eran muy chiquititos, y bueno, pero íbamos y veníamos. Tenía eso hasta que como a los 28 años más o menos, una amiga me invita a una iglesia cerca de casa, y ahí es cuando recibo realmente a Cristo en mi corazón, que remarcó mi vida. Claro, ahí empezó realmente tu verdadero encuentro con Dios, ¿no? Sí. Y Vero, vos un poquito charlábamos antes con Vero, contándonos su historia, ¿no? Y nos contabas un milagro también que viviste muy de cerca con la vida de tu hermano, que sé que también puede ser de bendición para quien esté escuchando. No sé si lo querés compartir, que eso también hizo que vos puedas venir nuevamente acá a esta iglesia. Claro, así es como, digamos, eso me trae nuevamente, porque congregaba en la iglesia chiquita y después me voy, y cuando acepto a Cristo empiezo a congregar en otra iglesia, y vengo por el testimonio de él, que él había agarrado un cáncer, y le tomó todo su estómago, todos los pulmones. Tenía 20 años en ese momento él. Y él se acerca a Dios, se entrega y desaparecen todos los estamatasis, es sano. Y bueno, yo vine a presenciar ese día, y la verdad que ese día sentí un encuentro con Dios que nunca lo había sentido de esa manera, ¿no? Y es así como me quedé realmente acá. Eso fue en el 2014. Qué bueno, ¿no? Ver cómo Dios, como siempre remarcamos y decimos, hace una obra completa. Por supuesto que la obra que Dios hace es en nuestro corazón, sanando heridas, dolores, traumas que vivimos, pero también Dios tiene el suficiente poder, si es su voluntad, para sanar el área física, ¿no? Así que realmente es de mucha bendición el testimonio que vos contás de tu hermano. Así que también gracias por compartirlo. Y ves desde que te empezás a encontrar con Dios, que entendemos que siempre es un proceso, ¿no? Que uno va conociendo a Dios, se va encontrando con ese amor y se va a regenerar la vida. ¿Cómo fue cambiando, muy como terminando brevemente, justamente esos pensamientos que tenías de depresión, de suicidio? Y cuando tengo el encuentro con Dios, en el 2015 más o menos yo voy al encuentro. Tuve un encuentro especial con papá en ese tiempo, pero después fue un proceso. Estando acá en la congregación y todo, servía ya, hubo esos pensamientos, vinieron, y fue cuando vine a hablar con los pastores por primera vez, me parece, sobre esta situación así, y el pastor cuando me dice, Pastor Daniel, hija, te ibas a ir al infierno si sacabas tu vida, y bueno, y es como que yo caigo ahí, y bueno, y realmente después tengo ese encuentro con papá, me encuentro profundamente, ¿no? Porque él me saca todo aquello que estaba en mí. Lo sentía profundamente de donde me sacó, porque esas sensaciones, esas emociones, ¿no? Claro. No volvieron más. Bueno, gloria a Dios por eso, qué bueno que lo puedas compartir. Sabemos que hay gente en distintas situaciones mirando del otro lado, y el tema de la depresión es algo que actualmente pareciera que cada vez se instala más por ausencias, por faltas, por vivencias, así que realmente poder rescatar eso, ¿no? Que Dios sana empezando con el corazón, puede también sanar lo físico, y que Él puede cambiar tristeza, dolor, angustia en alegría, y pone un sentido, ¿no? De identidad y de vida en nosotros. Así que
que es muy importante. Y por último, Vero, algo que vos le quieras decir muy cortito a quien esté del otro lado, a quien esté mirando, a quien estaba navegando y capaz se enganchó con el video, un consejo o una experiencia de vida que puedas compartir. Que, bueno, Dios nos llama de todas maneras, todo el tiempo, y que podamos escucharlo a través de una prédica, de una persona que viene y nos invita con un tratadito. Él nos está llamando de esa manera, nos está buscando. Él es amor y está ahí atento a nuestra vida para que no suframos y que podamos llegar a sus brazos, porque a través de su sanidad, de su liberación, nosotros empezamos a enfrentar nuestra vida de distinta manera, a pesar de que podamos seguir transcurriendo nuestra vida con problemas, ¿no? Pero lo tomamos de diferente manera, estando Él cerca nuestro, ¿no? De que nosotros nos podamos tomar de su mano y que realmente que creamos que somos sus hijos y que en Él está la libertad, en Él está la sanidad. Él es el verdadero camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, y que no hay en otro lugar, solo en Él. Hermoso. Muy lindas tus palabras, muy significativo tu testimonio, Vero, así que te agradecemos y nos quedamos con eso, que realmente Dios es amor, Él es el único camino. Así que gracias, Vero, por compartirlo, gracias por tu valentía. Te invitamos a que puedas compartir este video si querés y que en las redes sociales vas a poder seguir mirando todo lo que fue el culto del sábado 30 de noviembre. Hasta la próxima.